Una palabra que escuchamos muy cotidianamente, pero ¿conoce los efectos psicológicos o emocionales del maltrato? Acompáñame hasta el final en el video y quiero hablar de este tema, cerrando como el gran capítulo de tres situaciones fundamentales que generan heridas en el alma. Si me sigue con frecuencia, qué bueno que esté aquí. Gracias por acompañarme. Y si es la primera vez que me ve, soy Marta Marín, psicóloga, y en este canal encuentra información muy valiosa que puede resultar de interés para usted o para otra persona que usted conozca. Muy bien. Entonces, antes de hablar de los efectos, tomemos una definición clara de qué es maltrato. Y la voy a tomar de uno de los diccionarios básicos, y etimológicamente maltrato se define como la acción y el efecto de tratar mal a una persona, de menoscabarla o echarla a perder. Y usualmente está asociado con una acción de agresión. Bien, se habla de diferentes tipos de maltrato. Hay dos clasificaciones grandes, una que tiene que ver con la consecuencia o el efecto, y estamos hablando de un maltrato leve, y es cuando se habla de aquel que se produce de manera espontánea y esporádicamente. Mm, Vemos con alguna frecuencia, por ejemplo, en las noticias que dicen que alguien trató mal de pronto a un conductor, a un vendedor, a alguien en la calle. Eso es esporádico y es algo que espontáneamente se presenta. Se considera como un maltrato leve porque pasó alguna vez, pero el maltrato grave tiene que ver con la cotidianidad. Cuando una acción de agresión, de maltrato hacia la otra persona, se vuelve cotidiana en el tiempo y es permanente. Este, podemos hablar que puede durar días, semanas, meses o años. ¿M? Y aquí es grave, ¿por qué? Por los efectos que puede producir en la persona, que estamos hablando de efectos que ya nos llevan a otra clasificación del maltrato, porque son efectos que pueden ser de orden físico o de orden psicológico o emocional. Ahora, si vemos en esa otra gran clasificación de maltrato, podemos encontrar el maltrato físico, que es el que usualmente nos están mencionando, especialmente en los medios de comunicación, cuando se ve afectada la parte física de la persona. Y usualmente comienza desde contactos leves hasta contactos graves o golpes que pueden llegar hasta la muerte. ¿Mm? También tenemos el maltrato sexual, que pues usualmente viene acompañado del maltrato físico y tiene que ver, como su nombre lo indica, con una agresión, con una violación en el ámbito sexual. ¿Mm? Con las diferentes categorías que él tiene. Está el maltrato psicológico o emocional. Este maltrato a veces es bastante enmascarado, porque tiene diferentes mecanismos, caras, formas de presentarse. Por ejemplo, las palabras, las bromas de burla, las humillaciones, el hostigamiento, el control excesivo que se ejerce sobre la persona. Tengo por aquí algo más, desvalorizar a la persona. Y algo que se está presentando comúnmente ahora, el control en las redes. Es un tema de maltrato que genera mucha afectación en quien lo sufre. ¿Mm? Y uno del que no se habla mucho, que es el maltrato económico, que es aquel que infringe la persona a través de la provisión financiera en quien sufre el maltrato. Por supuesto, ustedes me podrán decir, Marta, hay otro tipo de maltratos. Claro, hay otro tipo de maltratos, el maltrato animal, el maltrato de género, tantas cosas de violencia que usualmente nos están hablando. Pero estoy hablando aquí de
de un global grande que nosotros podemos ver. No estoy mirando la intencionalidad o la temática que marca el maltrato. El maltrato se da usualmente entre relaciones de dos o más personas que finalmente tienen una interacción y se pueden ir viendo estas condiciones. Lo invité a quedarse hasta el final porque voy a hablar de los efectos, porque nos hablan de las cosas que pasan, de cómo maltratan, de cómo violentan, pero ¿cuáles son los efectos reales del maltrato? Voy a hablar de dos efectos así en términos globales y grandes. Los efectos físicos, que no me voy a detener en ellos, porque bien los conocemos que pueden ir desde lesiones leves en la piel como moretones o magulladuras hasta efectos sistémicos de daños, derrames internos o inclusive la muerte, que esos nos los cuentan casi que a diario en los medios masivos de comunicación. Pero poco se habla de los efectos emocionales o psicológicos. Y aquí quiero mencionar algunos, y es que este es un tema bien interesante, un tema bastante interesante porque pocas veces tenemos la oportunidad de escuchar a personas que han sufrido maltrato y que a lo largo del tiempo se empiezan a ver los efectos. Voy a comenzar por una mención que hace el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. Ellos en sus estudios han encontrado que ese maltrato psicológico tan enmascarado puede generar efectos en la salud. Ellos hablan de situaciones como depresión, ansiedad, úlceras estomacales, palpitaciones, trastornos de la alimentación e insomnio. Es una referencia que hacen ellos de lo que se encuentra por el maltrato. Unos efectos en los niños maltratados. Y esto es bien importante porque nosotros sabemos que estamos pasando por unos tiempos en los que la niñez está siendo muy abusada, muy maltratada. Y yo encuentro aquí algunos, hay varios, voy a mencionar unos grandes, como por ejemplo la angustia marcada ante el llanto de otros niños. Y es que se ha encontrado que los niños generan más fácil empatía, entonces se identifican con el dolor del otro niño y eso genera angustia en el niño. También se puede presentar agresividad y negativismo en los niños. Pero fíjense en algo importante, los niños pueden tener miedo a ir a la escuela o a ir a la casa, miedo a los padres o a algunas personas adultas. Cuando eso se presenta hay que sospechar de algún tipo de maltrato o abuso. Puede presentarse demasiada hiperactividad o excesiva quietud. Extremos. Fíjese que estoy hablando de extremos. Algunos hábitos desordenados porque en la infancia pueden comenzar los trastornos alimenticios. También se pueden presentar tartamudeo, comerse las uñas o algunos tics que los padres a veces no explican y dicen, pero ¿y qué pasa con este niño? Ok, ahí hay algún síntoma de maltrato. Se presentan muchos miedos de diferente índole, incluyendo el miedo a estar solo. Hasta puede empezar a surgir una especie de hipocondriasis, ¿sí? El niño empieza a desarrollar ciertas afecciones físicas. Hay más, pero muchas veces podemos considerar que aquí llega el intento de suicidio también. A veces nosotros nos preguntamos, pero ¿qué pasa que un niño se quite la vida o quiera quitarse la vida? Pensemos qué hay detrás. Un factor que prevalece en el tiempo y que se va incrementando y a veces las personas no se dan cuenta es el tema de inseguridades. Yo lo encuentro mucho en las personas que me consultan. Se vuelven inseguras para la ejecución de tareas, para las actividades cotidianas, para la toma de decisiones. ¿Por qué? Usualmente pregunto y haciendo remembranza encontramos padres o cuidadores o formadores, hablemos de maestros o
profesores, como lo llamen, donde usted me está escuchando, que les dicen, pero es que usted es bruto, usted no sirve para nada, pero entienda, pero que se le abra la mente, pero es que no tiene 2 dedos de inteligencia. No sabemos cuánto mal se hacen las palabras en la persona que lo está escuchando, el efecto de la palabra, y prevalece en el tiempo. Y a veces, créanme, que es bastante complejo sacar de la inseguridad a un adulto que tiene una historia que surge de maltrato. Me encontré con una referencia bastante interesante eh, del Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas de Estados Unidos. Ellos hacen una referencia de un estudio que hicieron unos investigadores a un grupo de jóvenes adultos, jóvenes, que habían sufrido maltrato e hicieron comparaciones y encontraron mediante resonancias magnéticas que los chicos que habían sufrido maltrato tenían marcadas diferencias en la zona cortical, especialmente 9 zonas, frente a chicos que no habían sufrido maltrato. El asunto es que ellos concluyen que se afectan 3 cosas importantes. Uno, las aptitudes socioperceptuales, que son supremamente importantes para nosotros en el desarrollo social. Se encontraron afectaciones para mantener el equilibrio introversión y extroversión. En las palabras de Goleman o del doctor Garner, en cómo conjugar la inteligencia intrapersonal con la interpersonal. Y esto es lo tercero, para mantener o para desarrollar habilidades para autorregular sus emociones y conductas. Y aquí ellos terminan concluyendo cómo es que estos chicos que han sido abusados tienen una mayor tendencia al consumo de drogas. Qué interesante, ¿no? Bien, pero ¿qué pasa si el maltrato no se dio en la infancia y se está dando en los adultos? También hay efectos, hay situaciones que se presentan. Por ejemplo, la persona puede empezar a mantener una tensión constante, como una intranquilidad, se genera ansiedad en diferentes aspectos, pero también hay cambios en su forma natural de ser, en su esencia, en cómo se comporta, empieza a tener un comportamiento diferente. También hay aislamiento. Fíjense que hay un tema interesante, yo lo he encontrado a veces en personas que me consultan y que fácilmente me preguntan por la actitud, el comportamiento de alguien de su familia. Y cuando empezamos a mirar, la persona se empezó a aislar o empezó a cambiar su forma de actuar porque el abusador, la persona que lo maltrata, genera un proceso de manipulación que hace que la persona se aísle de su núcleo básico o de quienes le pueden brindar ayuda. El aislamiento puede ser un indicador de que la persona está sufriendo abuso o maltrato. Se suele presentar también algo que la gente no lo comprende y en verdad no lo comprende y a veces dicen, pero no entiendo a esa mujer, cómo es que justifica al tipo que la maltrata. Lo que pasa es que, y esto es largo, hay unas conductas del abusador, del maltratador, que termina haciendo que la persona maltratada, abusada, se sienta culpable y cuando habla del asunto justifica al abusador atribuyéndose la culpa. Es muy cotidiano que eso se presente. Ya les decía, se presenta inseguridad, sí, también se presenta cuando la persona ya es adulta y empieza a ser maltratada, empieza a sentirse insegura como, ¿será que estoy equivocado o equivocada? ¿Será que tomo esta decisión, no tomo decisión? Y lo que más se afecta es la autonomía. Definitivamente la persona va perdiendo, va menguando su autonomía para tomar decisiones, para emitir su opinión, que es otro signo. Usualmente cuando está presente la persona abusadora o maltratadora, la persona guarda silencio, entra en un mutismo que no habla. ¿Por qué? ¿Que hay miedo? Hay miedo a las represalias o a lo que pueda pasar, porque usualmente la agresión va en progreso. Recordemos, puede empezar con contactos leves y terminar con algo muy grave. ¿Por qué es importante esto? Porque estábamos hablando de las heridas del alma, hablé de 2 grandes capítulos de lo que es el rechazo, de lo que es el abandono,
de pasos, si no ha visto los videos previos, los voy a dejar aquí en la descripción del video o al final una lista de reproducción que incluye todo esto que he hablado de heridas del alma. Y el tema de maltrato también genera heridas del alma que hay que sanar. Entonces, si usted cree que esta información le resulta útil a alguien, compártala, pero también revise el material previo. Claro, no voy a dejar esto así, esta serie. Vamos a mirar qué hacer con cada una de estas situaciones, cómo sanar, cómo dar esos pasos para empezar a sanar las heridas del alma. Bien, lo veo en el próximo.